Bienvenidos a la Semana de la Cultura Empresarial 2023, organizada por la Fundación Instituto Técnico Industrial. Desde el Instituto os agradecemos vuestra participación y deseamos que estas jornadas sean de vuestro agrado. Tras 2 años de andadura y gracias a las buenas sensaciones obtenidas, como no podía ser de otra manera, hemos decidido dar continuidad a un proyecto que llega a su 3ª edición. Para el Instituto, esta fecha supone un hito dentro del curso lectivo. Es el momento en el que damos visibilidad a parte del trabajo que diariamente desarrollamos en las aulas. Si bien es cierto que la formación técnica es imprescindible, tanto más son valores como el sacrificio, el tesón, la disciplina y otros tantos que acaban conformándonos como personas. Para muchos de los aquí presentes, este crecimiento profesional en cierto modo comienza hoy. Quizás sea la primera vez que os enfrentáis a un público para defender un trabajo que desde hace meses lleváis realizando. Por tanto, este es un día especial que, aunque no lo creáis, se sucederá en el tiempo hasta ser habitual. En pocos días accederéis al mundo laboral y estaréis obligados a hablar en público o a dar solución a situaciones problemáticas, y todo esto sin el amparo de profesores o compañeros de clase. Debéis dar a cada situación la importancia que merece, pero siendo conscientes de que tenéis a vuestro alcance las herramientas para, en el caso de tropezar, levantar y seguir avanzando. El ejemplo claro lo tenéis aquí presente con las personalidades que nos acompañan. Hace más o menos tiempo, en algún momento se encontraron en vuestro lugar y nadie mejor que ellos para contaros de primera mano cómo lo vivieron y lo están viviendo. Aunque la Semana de la Cultura Empresarial arrancó su andadura hace relativamente poco, cabe recordar que el concurso Enterprise, actividad principal del acontecimiento, alcanza este curso su 29ª edición, hecho que nos gratifica y enorgullece. La longevidad del mismo se debe en gran medida a vosotros, los alumnos, que hacéis que esta actividad cobre sentido. Sin vuestra implicación, el concurso tal vez nunca habría existido. A lo largo de estas jornadas pretendemos poner el foco en un aspecto que ha forjado el carácter de los mirandeses a lo largo de los años, fomentando y enriqueciendo el tejido laboral de la ciudad y ayudándola a situarla geográficamente. Nos referimos al afán de emprendimiento y por ello contamos con personalidades de notable relevancia que seguro, gracias a sus experiencias, nos ayudarán a esclarecer y comprender qué aspectos definen al emprendedor y quizá parte de la receta del éxito. Sin más preámbulo, vamos a dar comienzo al evento con la primera de las exposiciones. Para ello contamos con la presencia como ponentes de Daniel Alonso, cofundador de People Producciones, y de Alejandro Serrano, chef ejecutivo del restaurante Alejandro Serrano. Moderando el coloquio, Irene Achaga, responsable de formación reglada. Os dejamos con ellos, dando por inaugurada la Semana de la Cultura Empresarial 2023. Daniel, Alejandro, bienvenidos a nuestro centro, bienvenidos al ITM. Jóvenes, emprendedores, vanguardistas, mirandeses, empresarios. Alejandro, ¿cómo se gestiona toda esta responsabilidad? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por habernos invitado a esta inauguración de la Semana Cultural. Bueno, pues un poco la pregunta que me acabas de hacer, ¿cómo se gestiona? Pues yo creo que es el día a día, no obsesionarte con el futuro, tener un objetivo claro, pero no obsesionarte con ese objetivo y día a día las cosas, por lo menos según mi filosofía de que soy un chico súper tranquilo, día a día se van haciendo las cosas y poco a poco te das cuenta de hace 2 años lo que has conseguido hasta ahora y yo creo que es un poco el kit de la pregunta. En ambos casos, la precocidad por bandera. Formáis parte de ese pequeño porcentaje de jóvenes que, tras finalizar vuestros estudios y tener una breve experiencia en el mercado laboral, tenéis la valentía de lanzaros en busca de la plenitud. Daniel, ¿sientes haberte hecho mayor, laboralmente hablando? ¿Demasiado rápido? Te iba a decir antes que gracias por considerarme joven, cuando lo has dicho al principio. Pero sí, totalmente. O sea, yo cuando empecé y terminé la carrera con 22 años, estuve 2 años trabajando en prensa
Y a los 24 decidí un poco montar mi propia empresa por necesidad. Yo jamás me imaginé que acabaría llamándome a mí mismo empresario. Entonces fue un poco de manera temporal, por decir una manera, y bueno, llevo ya 17 años con ello. Sí, y he notado que he ido envejeciendo a nivel vital a través del trabajo, claro. Por contextualizar este acto, me gustaría compartir con todos vosotros, y con ellos, por supuesto, algunas reseñas. Alejandro Serrano, el chef más joven en ganar la estrella Michelin, con una oda al mar en Miranda de Ebro. Alejandro Serrano, el chef un poco antisocial que quiere convertir Miranda de Ebro en el puerto de Castilla. Alejandro Serrano, el cocinero español más joven en ganar una estrella Michelin, que apuesta por el producto de mar desde su Miranda natal. Alejandro Serrano, primera estrella Michelin para el chef que sublima el mar en Miranda de Ebro. Daniel Alonso, ganador del premio Fotógrafo del Año y Boda Mejor Contada por Union Web en el año 2019. Daniel Alonso, mejor fotógrafo de bodas de España en el 2019. Daniel Alonso, premio a la emoción y estética de una boda. Esto es lo que los aquí presentes, en nuestra mayoría, conocemos de vosotros. ¿En qué medida creéis que estos titulares de prensa captan la esencia de lo que pretendéis hacer llegar al público? Cualquiera de los dos. Empezamos. Y luego el otro. ¿Vale? Al final, por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos, si al final nuestro trabajo no se comunica bien, yo creo que hacemos un poco un trabajo en balde, ¿no? El hecho de que nosotros tuviéramos ese concepto de trabajar el mar aquí en Castilla y León y de ayuda externa, porque nosotros solo sabíamos cocinar, y de esa manera externa comunicarlo ya no solo en Miranda, sino comunicarlo a nivel nacional, y luego la repercusión que ha tenido, al final es un factor súper importante para que venga gente de fuera a conocernos y para que el proyecto siga avanzando. Así que para nosotros estos titulares pues al final han sido muy, muy importantes en la carrera vital del restaurante. Sí, en nuestro caso es no porque anduviéramos buscando el reconocimiento per se, sino que el hecho de poder, como dice Alejandro, comunicar bien al público en general, al cliente, que cuál es tu mensaje, cuál es el motivo por el que haces lo que haces, el tener una coherencia a la hora de decir este es el trabajo que yo quiero hacer. Eso pues al final da una seguridad a los posibles clientes, y luego eso se puede ver reconocido un poco con los premios, pero para mí los premios son un poco el resumen, a veces injustos porque mucha gente lo hace bien y quizás tienes tú la suerte de ganarlo de alguna manera, pero yo creo que lo importante es, el mejor premio es sentirse orgulloso de lo que estás haciendo y tener clientes, obviamente. Es decir, que los demás vean que lo que tú estás haciendo aporta valor. De acuerdo. Daniel, en tu caso, ¿el emprendedor nace o se hace? O sea, yo soy el claro ejemplo de que el emprendedor se hace. Porque mis padres son maestros, son funcionarios, y en mi casa, en las comidas y en todas las conversaciones, lo que se oía era la palabra opositar, y ya está. O sea, no hay en mi casa no hay un ejemplo de emprendimiento, no había un ejemplo de persona artística. Entonces, mis decisiones siempre emprendedoras han sido un poco basadas en el miedo a no tener trabajo, que es un poco la seguridad que te da el ser emprendedor, el ser funcionario, ¿no? Como era el caso de mis padres. Entonces, el hecho de decir, ostras, en cualquier momento, como me quede sin curro, a ver ahora cómo gano dinero
Y esa motivación muchas veces ha sido la que me ha forzado, la que me ha motivado a formarme como emprendedor, a ser cada vez mejor fotógrafo, a formarme permanentemente en multitud de áreas que nada tienen que ver muchas veces con mi tarea directa de fotografía. Entonces, yo cuando voy a dar charlas por ahí y viene gente de cualquier mundo, ¡buah, es que lo hace súper bien y tal! Digo, bueno, es que yo soy el ejemplo perfecto de que si yo he podido hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Porque yo no tengo ni formación empresarial, ni formación fotográfica per se, ni estaba en un ambiente, en una ciudad que me permitiera poder destacar de alguna manera. Y lo he conseguido porque, o sea, pues bueno, pues porque por dedicación, por determinación y por formación, sobre todo. Muy bien, Daniel, gracias. Es indudable que el carácter propio se va forjando durante el transcurso de la vida, pero queda muy marcado por el entorno en las etapas de la niñez y de la adolescencia. En tu caso, Alejandro, ¿en qué medida ha afectado tu etapa de niñez y adolescencia en forjarte a ti como persona y enfocar tu entorno y tu vida laboral? Bueno, desde pequeño, pues al final en mi casa he visto esa parte de emprendimiento, tanto con mis abuelos como con mis padres. Entonces como que yo ya lo llevaba un poco en ese ADN. Eso es. Eh, sí que es verdad que de lo que ves día a día con tus padres a luego estar tú solo ante un proyecto es totalmente diferente, ¿no? Porque es como que ya no tienes a tu profesor o a tus compañeros, estás tú solo, aunque lo hayas O el visto. arrope o la tranquilidad, ¿no? Eso Que a es, veces... aunque lo hayas visto toda tu vida en tu casa. Entonces, sí que es verdad que en muchas facetas, pues al final me ha ayudado verlo desde niño, el factor, pues, empresarial, por así decirlo. Pero sí que es verdad que dentro de ti yo creo que tienes que tener ese punto de inconformidad, ese punto de querer hacer algo diferente, de querer agradar al cliente para triunfar si quieres montar algún negocio o vincularte en el mundo pues eso, de cualquier negocio. Así que me ha marcado mucho, pero sí que es verdad que tienes que tener algo dentro tuyo para ser único. Entendemos que en un momento dado de vuestra vida vosotros tuvisteis que tomar una decisión importante y llegar a ese punto de inflexión en el que decidir esa balanza que estabais midiendo si se decantaba hacia un lado o hacia otro, ¿vale? A quedarme como estoy o a emprender, ¿vale? Está claro que vosotros dos sois inconformistas, que tenéis ese espíritu inconformista que tú ahora mismo también mencionabas, Alejandro. En el caso de Daniel con People Producciones y en el caso de Alejandro con el restaurante Alejandro Serrano. Pero, ¿cómo se gestan y se materializan esos proyectos de vida? Es una buena pregunta. En mi caso, como decía al principio, no fue un plan. O sea, yo no fui a la universidad diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, y mi objetivo final es montar una empresa. Lo mío fue un poco como ir improvisando sobre la marcha. O sea, las cosas según que iba haciendo cuando decidí dejar de trabajar en prensa fue porque dije, bueno, pues yo he llegado hasta aquí, no quiero continuar, voy a montarme algo por mi cuenta, mientras me salga otra cosa, y ya veremos. Y en ese proceso pues empecé a encontrar mis propias motivaciones, quizás, por decir una manera, y todo se va en mi caso fue construyéndose todo poco a poco hasta que un día dices, ostras, tengo un negocio y ya no estoy buscando negocios fuera, sino que tengo el mío propio.
En mi caso podría darse, se podría plantear casi la pregunta al revés, porque hace, por ejemplo, 5 años se me planteó una situación en la que podía tener trabajo para toda la vida. O sea, me llegó una oferta en la que me dijeron, bueno, puedes empezar a trabajar como funcionario en algo que es lo tuyo, trabajo para toda la vida, 60.000 euros al año, trabajos de lunes a viernes, pero es incompatible con lo que estás haciendo hasta ahora. Si esa oferta seguramente me hubiera llegado cuando estuviera empezando, la hubiera aceptado, pero en aquel momento yo dije, a mí yo estoy haciendo esto, que es lo que me gusta. Es como mi bebé, lo he estado criando durante un montón de años y ahora no lo quiero soltar. Y se convierte un poco como en tu forma de vida, pero yo creo que a no ser que tengas un plan, como puede ser el de otra gente, en mi caso fue algo que se fue construyendo poco a poco hasta que se convirtió un poco en mi vida. Y he aprendido como a abrazar eso, ¿sabes? Porque a veces es como que me sentía el famoso síndrome del impostor, yo no soy lo suficientemente bueno para esto y yo debería estar haciendo otra cosa y tal. Y al final se va construyendo un poquito, las piezas se van encajando solas y vas encontrando tu lugar. No sé si... Sí, vamos, muy claro. Y además, maravilloso el ejemplo de tener una vida cómoda y apostar por lo que al final es tu plan de vida. Y para ti, Alejandro, ¿cómo se gestó? Cuando tuvimos que decidir dónde íbamos, qué hacíamos, o igual lo tenías muy claro. Bueno, pues se gestó más o menos en el 2018, que yo ya estaba terminando de las prácticas y era o irme a trabajar a algún restaurante pues por España o volver a Miranda. Empecé a trabajar en un restaurante aquí en el norte y al mes me dijo mi padre, venga, vente para aquí que te necesito en Miranda. Y nada, y empecé a trabajar ya con él porque sí que cuando yo estudiaba cocina o cuando trabajaba en Diverso, siempre los días libres me volvía a Miranda y estaba ayudando en el restaurante de mis padres. O sea, no he parado ni un momento. Entonces, en el 2018 ya empezamos a plantear cómo iba a ser el restaurante de Miranda. Siempre habíamos tenido esa ilusión de montar yo algo a nivel personal y hacer algo diferente en Miranda. Entonces, pues fue difícil porque al final una obra desde cero, trámites, era algo que yo desconocía y fue bastante difícil. O sea, hoy en día creo que no es muy fácil el hecho de hacer eso tú solo sin ningún gestor que te guíe. Em, y en noviembre del 19 empezamos con el restaurante. Yo creo que tenía 22 años y bueno, pues fue bastante complicado porque queríamos agradar al público de Miranda y agradar al público gastrónomo de fuera que nos viniese a ver. Y fue un momento súper complicado porque no encontrábamos ese equilibrio y yo no estaba a gusto con lo que hacía. Entonces fue parar con la pandemia a los 5 meses y bueno, ahí empezamos a darle alma al proyecto, a un porqué, por qué estamos haciendo esto. Bueno, todo se resume a estar a gusto con uno mismo y hacer lo que uno quiera. Y ahí es cuando ya se empezó a desarrollar todo y a fluir y a ir todo mejor. O sea, un poco la experiencia de ese primer tramo fue que al final si haces un proyecto personal, tiene que ser muy personal tuyo. Si no, a los años te vas a cansar de ese proyecto. Sí, así lo entiendo, ¿no? O sea, al final lo habéis comentado los dos. Tiene que haber esa parte de que sea lo que vosotros queréis, entiendo yo, para que triunfe. Has comentado en los dos casos
que es difícil arrancar un proyecto, pero al final lo habéis decaído, ¿no? Es difícil, encontramos piedras en el camino, pero al final estáis ahí donde vosotros queréis, ¿no? O sea, que aunque sea difícil, no es un impedimento para echarnos para atrás. Sí, al final, pues mis amigos y mi familia lo ven desde fuera y lo ven que ha sido un proceso muy, muy duro, porque yo no he parado ni un solo minuto, pero yo desde dentro lo veo como algo súper bonito y que no me ha costado nada, ¿no? Entonces, yo la verdad que en ningún momento de mi vida, aunque en esas partes que te he comentado no estaba muy a gusto conmigo, pero en ningún momento me arrepiento y todo lo he visto como súper bonito y con muchas expectativas en el futuro. Sí, o sea, dificultades es inherente al emprendimiento. O sea, y de hecho son necesarias las dificultades y los errores. Y o sea, lo mejor que te puede pasar cuando estás emprendiendo es equivocarte y equivocarte varias veces. Porque eso son las formas en la que aprendes. Yo me he equivocado un montón de veces, he tenido un montón de fracasos. He tenido grandes fracasos que me ha dado grandísimas cosas después. Y es algo que sí que no te enseñan en ningún lado, es verdad. O sea, a que fallar es algo bueno o que es parte del proceso. Y yo recuerdo al principio que con los primeros fallos era como, es que esto no es lo mío. Es que ¿quién me manda a mí montar una historia? Y eso al final te das cuenta de que no, de que es algo positivo. Lo que pasa es que hay que confiar en el proceso y, como dice Alejandro, tener un motivo. O sea, si tú tienes un por qué haces las cosas, aunque te cueste encontrarlo o aunque vaya evolucionando a lo largo de la carrera empresarial, tener un motivo de por qué haces las cosas es lo que te va a dar el foco para tomar decisiones y a sacar igual fuerzas cuando crees que todo falla. Porque si no crees en lo que estás haciendo, tarde o temprano, como dice él, te quemas, no vas a encontrar ningún sentido y vas a preferir trabajar para otros y no complicarte la vida. En lo personal, es curioso cómo compartís ciertos aspectos temperamentales. Alejandro, en alguna de las entrevistas que has concedido, te has llegado a definir como algo tímido y un poco antisocial. En tu caso, Daniel, dices ser tímido e inseguro. Pero resulta paradójico que, a pesar de esto, coincidís los dos en resaltar la importancia de empatizar y conocer al cliente, observar sus reacciones y conectar con ellos. ¿Cómo al final vencemos, porque es parte de nuestra personalidad, esos rasgos de timidez, para claro, enfrentarnos, porque al final ambos trabajáis con clientes continuamente, no es un trabajo que hacéis aislado? ¿Cómo vencéis esa forma de ser con estar rodeado de gente y al final, pues eso, conectar y compartir y transmitir en ambos casos lo que vosotros pretendéis con vuestros trabajos? El titular ese de antisocial fue, en verdad, vino un periodista al restaurante y charlando, pues sí que le comenté no antisocial, sino que me costaba el hecho de entablar una conversación muy espontánea con alguien que no conozco. Y bueno, al final ese titular fue, yo creo que el más sonado cuando salió. Para mí eso ha sido un reto porque con el tiempo te das cuenta de que no es que seas tímido, sino que es que eres así. O sea, yo soy una persona que en mi cabeza, pues al final tengo todo lo que quiero para mí en el futuro, todo lo que quiero para mí en el presente. Siempre estoy imaginándome un poco no sé, pues lo que quiero para mi restaurante y soy así, ¿no? Y muchas veces la sociedad te hace que no, que tienes que ser de otra forma, ¿no? No, o sea, cada persona es como es y hay que valorarla como es. Y para mí ha sido un reto porque yo, pues
por temas pues que tienes que dar entrevistas, hablar en público, pues poco a poco esa parte la he ido forjando más. Pero antes me costaba bastante, la verdad. Pero bueno, hoy en día Entiendo también que cuando habléis de lo que es vuestro trabajo y vuestra pasión también será más fácil vencerlo, ¿no? sí, yo siempre que hablo de mi trabajo estoy súper cómodo. Hablando de otras cosas, no me encuentro en mi, en- eso es, en mi zona de confort. Acabas de dar la clave, es decir, eh, cuando estás hablando de lo que te gusta, estás seguro, pero yo creo que es súper positivo que podamos decir cómo somos como personas o cuáles son nuestras debilidades, porque al final todos nos sentimos un poco de esa manera. Es decir, ¿cuántos de vosotros estáis aquí y se siente inseguro? Yo el primero. Podéis levantar la mano. Hostia, qué guay, qué seguros sois. Es una generación de empresarios de la hostia. No, es que es verdad. Y la manera en la que yo, por ejemplo, he empatizado con todo tipo de clientes ha sido mostrándome tal y como soy. O sea, al principio, ese síndrome del impostor me hacía mostrar una fachada. Una persona como súper... Me hacía intentar ser como súper seguro, yo soy un súper fotógrafo, no sé qué, mira qué cámara, no sé. Y era como si este no soy yo. O sea, en ese rol no me sentía yo. Y cuando entendí cuáles son mis debilidades, y se lo digo a los clientes, yo soy inseguro, yo tengo miedo a fallar, pero yo voy a dar todo lo que sé para ser lo mejor. Y de esa manera, al final la gente conecta, porque yo creo que es lo chulo de humanizar, de trabajar con personas en cualquier sector, es que se pueda humanizar y que las dudas que se puedan tener, que se puedan a nivel personal. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en mi sector no es lo mismo que igual un ingeniero que le dices, es que, hostia, estoy un poco dudando si esto se va a caer o no. Pero en mi caso yo trabajo con personas, con emociones, y entonces el mostrarte como un ser humano hace que empatices más. O sea, el hecho de yo desnudarme emocionalmente me ayudó a poder ser más sociable o a conectar más con las personas. Muy bien. Di, Alejandro, sin problema, ¿eh? Los dos, cuando queráis, habléis sin problema, ¿eh? Y también con el tiempo te das cuenta de que al final, en mi caso, eh, un poco pues empecé yo con la primera semilla, pero somos todos un equipo en el restaurante y cada uno es bueno en una cosa. Al final, eh, yo igual en la parte comunicativa soy peor, pero tengo a un chaval que es mucho mejor. Igual en la parte creativa yo soy mucho mejor, pero hay otro chaval que no tiene tanto desarrollada esa faceta, entonces como que nos compaginamos y yo creo que es bueno ver lo que ha dicho él, las debilidades y las fortalezas de cada persona y con tu equipo pues hacer esa sinergia. Yo creo que eso es importante. Pues sí, yo también entiendo que sí. Al final es buscar la perfección en cada una de las personas que os rodean, ¿no? Y así es como luego al final entiendo yo. Luego nos lo vais contando vosotros que los proyectos triunfan. Seguimos un poquitito. Alejandro, cito palabras textuales tuyas. Los jóvenes tenemos el reto de renovar. Te has formado con ilustres personalidades del panorama culinario nacional. Eneco Hacha, David Muñoz, Mario Sandoval, siendo obviamente referencias en el proceso de encontrarte a ti mismo hasta llegar a hacer lo que te gusta en un mundo global. ¿Cómo se consigue ubicarse en la vanguardia de la alta cocina y tener la capacidad de sorprender con cada nuevo proyecto? Pues hoy en día creo que sorprender es difícil porque más que nada estamos rodeados de inputs con Instagram, con Facebook y todo lo tenemos al alcance del teléfono, ¿no? Entonces es como difícil de sorprender. Pero yo creo que eh, lo que nos hace únicos es lo que estamos comentando, mostrarnos cómo es cada persona, porque cada persona es única. Entonces, si tú te muestras cómo eres en tu proyecto, estás sumando un granito de arena a la sociedad que, que en otros proyectos no hay. Entonces, yo creo que el primer punto eso es súper importante, hacer lo que, como
como tú piensas las cosas y como tú eres. Y luego, no ser conformista, siempre querer ir avanzando y querer ir mejorando las cosas. Nunca nada va a estar perfecto, aunque yo trabajando con los grandes chefs que has comentado, aunque tengan 3 estrellas Michelin, para ellos nunca va a estar perfecto su menú, nunca. Y yo creo que eso es importante, tener ese punto de inconformidad, porque es la manera de evolucionar tu proyecto. Y yo creo que un poco esa es eh, las razones para hacer un proyecto único. En tu caso, Daniel, en alguna ocasión te has declarado un director y guionista de cine frustrado. Tus referentes son personas de la talla de Terrence Malick, David Fincher, Christopher Nolan o M. Night Shyamalan, por citar algunos. Este desencanto, el de no haber sido un director o un guionista de cine, entiendo que te ayudó a encontrar tu sitio en el que estás en la actualidad, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, lo digo abiertamente y orgulloso. O sea, yo soy un director de cine frustrado, muy frustrado, porque es lo que quería ser. Yo estudié comunicación audiovisual porque quería ser director de cine y contar historias y trasladar a imágenes todo eso que veía en mi cabeza. Y esto seguramente, y tardé mucho en darme cuenta, igual tardé casi 10 años desde que empecé la empresa, que ese era mi porqué a la hora de hacer mi trabajo. Y yo creo que el porqué, encontrar ese porqué es lo esencial, como Alejandro. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué elige el mar como su ingrediente principal? O sea, él tiene un motivo para hacer las cosas, yo tengo mi motivo. Cada uno tenemos un motivo específico y la gente te compra el porqué. Y en mi caso descubrí que a través de la fotografía de boda, que ya veis, o sea, fotos de boda, quiero decir, la BBC, que no hay nada más, o sea, que tiene siempre un halo de rollo casposo y cosas así, ¿no? Yo encontré la manera en la que poder cultivar la narrativa que tanto deseaba yo y que tanto ansiaba. Y gracias a eso fue un poco como el hecho de poder contar historias de la manera narrativa que me inspiran toda esa gente y mucho más, encontré pues la forma de presentar mi producto. Y eso llamó la atención de compañeros fotógrafos que querían hacer lo mismo, llamó la atención de los clientes, pero no fue una copia. O sea, no fue una copia de algo que yo veía que hacía otro fotógrafo, sino venía una copia directamente de lo que yo quería que ser director de cine. Es como, vale, ahora voy a hacer películas utilizando solo fotografías. Y utilizo audio y cosas así. Y el hecho de trabajar y centrarme en la narrativa, en el storytelling, me abrió un montón de puertas, ya no solo en la fotografía de boda, sino en otros sectores, en el sector empresarial. Empresas me contrataban porque quería que contara con fotos y con la manera en la que yo cuento las historias, pues su producto, su leitmotiv o la historia de su empresa y cosas así. Entonces, por eso creo que es el hecho de sacar de ti, de hacer casi como un trabajo de catarsis, de decir lo que realmente a mí me mueve en la vida, o sea, lo quiero aplicar en lo que se me da mejor hacer. Y eso a mí me parece, y os animo a todos, y no es como, tengo que saberlo hoy, antes de cenar, tengo que saber lo que tengo que hacer. No es algo que te vas descubriendo a lo largo de la vida. Lo importante, yo creo, o si yo pudiera dar un consejo a alguien que quiera emprender, es que no tenga miedo a ir pivotando sobre las decisiones que va tomando, porque igual empiezas con una idea y luego te descubres que no es la correcta, o a lo mejor las motivaciones por las que empezabas han cambiado y encuentras otras cosas que te motivan más, no sé. Bueno, es un poquito, va mutando. Es lo chulo del emprendimiento es que no eres la misma persona que acaba que cuando empiezas. Vas evolucionando muchísimo y hay muchísimos picos, muchas bajadas, muchas subidas, y eso todo te hace crecer y evolucionar. Alejandro, ¿qué te sugieren estas 3 palabras? Sabor, estética y sensibilidad. Pues fueron las 3 primeras palabras,
para definir mi concepto. Em, es lo que hablaba un poco antes. Cuando emprendes sobre todo un proyecto gastronómico, hoy en día siempre lo primero que dices, joder, pues voy a hacer un poco lo que están haciendo los demás. Eh, que normalmente suele ser tradición con toques de vanguardia. Un poco ese eslogan. Yo no me sentía nada a gusto con ese eslogan, porque es que no estaba haciendo eso, no estaba cogiendo un cordero y poniéndole unas perlas de mango, ¿no? Que eso sería tradición con, con vanguardia. Yo lo que estaba haciendo es, pues sobre todo plasmando mis recuerdos de niño, que siempre me encantaba con mi abuela hacer diferentes recetas de pescado, limpiar pescado. Siempre me he vinculado más con el mundo marino y, o sea, no es ninguna locura. Aquí en Miranda, en La Rioja, siempre ha habido muchísima tradición de consumir pescado, gracias un poco hace tiempo al tema de los salazones para conservarlo, ya que no había cámaras frigoríficas, y más adelante eso se ha ido recabando con recetas tradicionales. Entonces, lo primero que encontré en mí fue esas tres palabras que has comentado, que yo creo que fueron los primeros cimientos, bueno, sí, los primeros cimientos del restaurante, y un poco más allá, cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo es cocinar pescado y marisco, pero siempre vinculado a mi territorio, a, a nuestro monte de San Juan, a todos los montes Obarenes, a vivencias que hayamos tenido en Miranda, eh, no sé, expresarlo de una manera mucho más inmersiva, pero cocinando pescado y marisco. Entonces, ahí es cuando casamos las palabras el Mar de Castilla, y un poco más adelante, pues esas palabras evolucionaron al bosque marino, ya que había muchos platos que sí que reflejaban esos toques de Mar de Castilla, pero había otros platos que queríamos expresar algo más que Castilla, sino unos sentimientos mucho más profundos en nuestro bosque. Entonces ahí ya el siguiente paso fue el bosque marino, que es un poco lo que estamos trabajando ahora. Y ahí ya empezamos a introducir mucho arte, mucha música, muchas otras disciplinas que en gastronomía estaba un poco, bueno, en gastronomía no se ha vinculado mucho, porque el hecho de tener pues estos reconocimientos hace que puedas acceder a otras personas súper interesantes, y te das cuenta de que, joder, la música, la pintura, cualquier disciplina artística están súper conectados, pero la cocina como que estamos apartados, como que somos los raros Porque yo al final la cocina lo veo como un arte, porque al igual que un escritor está plasmando su obra escrita en un libro, un cocinero está plasmando su obra en sus platos, ¿no? Y en todas las fiestas, en todos los eventos, pues está como súper relacionado el tema música, el tema artistas, y la cocina siempre está como fuera de ese ámbito. Entonces yo estoy intentando acercar un poco todo, todo eso para hacer una gastronomía mucho más bella, mucho más sensitiva y mucho más sorprendente. Muy bien. Para tomar conciencia de vuestro alcance, me gustaría comentar con nuestros alumnos y profesores aquí presentes los siguientes titulares. Nunca imaginamos llegar tan alto. La web de fotografía Petapixel selecciona a Daniel Alonso y Gloria Cavia de People Producciones entre los 20 mejores fotógrafos del mundo. Los galardones que concede Petapixel vienen a ser algo así como los Oscars de la fotografía, siendo People Producciones los únicos españoles que lo han conseguido.
El mirandés Alejandro Serrano, entre los jóvenes más influyentes de la lista Forbes Europa. En ella aparecen 300 nombres, de los cuales 18 son españoles. Junto a Alejandro se encontraba un tal Iván Llanos. ¿Cómo se gestionan estas emociones? O sea, ¿cómo al final no es que sea reconocido en tu ciudad, en tu entorno más cercano, lo ampliamos comunidad o España? Es que ya tengamos un reconocimiento a nivel mundial. O sea, estar entre los 20 fotógrafos mejores del mundo, no sé cómo recibirías esa notición. Estar entre los 300 jóvenes más influyentes, 18 españoles, estar en ese puesto cuando salen esas noticias, ¿cómo gestiones esas emociones? ¿Hay un subidón, hay un bajón, me da vergüenza? ¿No? ¿Cómo se gestiona eso? Porque creo que no será fácil, no lo sé. Yo, en primer lugar, pienso que se han equivocado. Y yo la verdad es que nunca, o sea, me da vergüenza, pero nunca pienso que, creo que no es para tanto. O sea, es lo que me sale aquí como diciendo, bueno, tampoco es para tanto. O sea, no es, o sea, me alegra por mis padres, por mis amigos y tal, que creo que se sentirán orgullosos de decirlo. Pero ya está, para mí ya está, o sea, acaba ahí. O sea, yo sobre todo lo hago porque amigos míos y mis padres eso pueden estar orgullosos de mí, que lo puedan decir. Pero entiendo que tú un poquito también tienes Pero ego nuestro al final de decir, ostras, me han Sí, es valorado como mi que guay. trabajo, ostras. Sí, pero de verdad te digo que no, o sea, no es algo que me haya motivado. Como nunca me he visto ahí arriba, o ni que poder ganar premios, a mí lo que realmente me motiva son otro tipo de cosas. Entonces, estos premios tan opulentos así de los mejores fotógrafos de boda del mundo y tal, es como, no me lo creo mucho, no es que no me lo crea, es como que lo agradezco porque es la visión de compañeros. Me siento muy bien por eso, porque creo que a mi familia, a mis amigos les hace ilusión, pero para mí no es como, venga, voy por el buen camino, voy a seguir. No, yo no quiero que me contraten, yo no quiero que mis clientes me contraten porque piensen que soy el mejor fotógrafo de bodas. Yo quiero que me contraten porque lo que ven les gusta y que conectan con ello. Más allá de los premios. De hecho, yo en mi web no tengo nada de esto, ni premios, ni nada. Lo comunicamos ahí un poco en redes y tal, por eso, porque sabemos que a la gente que nos sigue les hará ilusión, pero yo no quiero atraer clientes por los premios, sino por el trabajo que hago. Entonces, pues sí, te hace ilusión, te alegras, aunque no lo utilizamos como herramienta de venta, por decir una manera. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué sensación en mayo cuando salió el listado? Pues justamente estábamos en el equipo en Barcelona, ahí haciendo ahí un evento y la verdad que como estaba tan estresado por el evento, lo vi y dije, bueno, voy a hacer el evento y luego por la noche me pongo a leer la noticia y asimilarlo, ¿no? Eh, sobre todo porque al final una estrella, joder, pues en España hay 200, no sé si son 290 restaurantes con una estrella, o los Soles Repsol. Entonces como que es un poco más normal. Pero ya meterse en la lista de Forbes, eso la verdad que para mí fue un salto enorme porque es lo que he comentado antes, que ya con una estrella como que puedes acceder a hablar con gente de la gastronomía que antes te daba vergüenza o antes no podías. Y ya con el tema de Forbes me ha dado no sé, me ha abierto un escaparate tanto nacional como mundial bestial. De hecho, a partir de eso empezamos a trabajar con grandes marcas que con 25
Yo es que, bueno, es que fue ayer, pero no sé, con 25 años la verdad que trabajar, bueno, de hecho la semana pasada hicimos una cosa con Nike en Barcelona, super guay, Don Periñón, Soho House, la verdad que pues al final es el día a día y no te paras a pensar, pero en estas entrevistas cuando lo piensas dices, joder, pues al final sí que ha sido fructífero todo el proceso. Y tanto. Daniel, ¿cómo se afronta una jornada de trabajo? Cito palabras textuales, en la que el reto es siempre emocionar. ¿Cómo se afronta eso todos los días? Pues en una boda, eh, para mí es creo que bastante sencillo, en el sentido de que una boda es una... En una boda pueden pasar de todo, pero lo que siempre hay emociones. Es decir, desde el primer momento hay nervios, hay tensión, hay melancolía, hay duelo muchas veces, hay alegría, hay amor de padres, de amigos, de hermanos, de abuelos, de hijos, de todo. Hay desfase, hay de todo. O sea, todo eso te lo da la propia boda. Y lo único que tienes que hacer tú es estar ahí, ser empático y documentar las cosas y anticiparte a lo que pueda suceder. Entonces, para mí una boda siempre es un reto, es una... Me lo tomo como un proyecto personal, siempre. Antes, no recuerdo con quién lo comentaba, que antes siempre de empezar con David, con el chico de la cámara que está grabando, que antes siempre de una boda yo estoy nervioso, habré hecho 400 bodas en mi vida, pero el día de antes estoy nervioso, estás como en tensión y quieres sacar lo mejor de ti y todo eso. Entonces lo afronto con intensidad, con empatía y, y con alegría y disfrutándolo sobre todo. O sea, cuando ya estoy metido ahí, lo disfruto muchísimo y puedo estar ahí, yo qué sé, 14 horas trabajando y estoy perfectamente. Podría seguir más porque estás en tu ambiente, estás disfrutando mucho, documentando todas esas cosas y no sé, así es un poco como lo vivo. Lo habéis ido comentando ya a lo largo de este coloquio. Para tener la cabida empresarial que habéis tenido en el mercado que existe ahora mismo, pues a nivel local y nacional, al final hay que tener un elemento diferenciador. Habéis ido comentando los dos en las preguntas anteriores que al final, o con lo que me he quedado yo, ahora me completéis, el ser vosotros mismos y el luchar por lo que realmente vosotros mismos queréis y por esa inquietud que cada uno de vosotros tiene en vuestra parcela de trabajo. Habéis comentado también un poco que a Alejandro le tocó en la pandemia parar, retomar, a ti un poco parecido, para al final encontrar vuestro hueco, vuestro nicho de trabajo que tenéis ahora. Aparte de lo que ya habéis comentado, el día a día hace que esa evolución sea continua, entiendo yo, ¿no? O sea, tenéis claro de lo que habéis partido, de lo que es ser vosotros mismos, y ese es vuestro elemento diferenciador, así lo he entendido yo, si no me corregís. Pero claro, el día a día es una evolución, ¿no? Entonces, ¿de dónde se busca esa inspiración? Bueno, pues la inspiración al final, pues tienes días que estás más inspirado, tienes otros días que necesitas hacer más cosas de gestiones, otro día cosas más de creatividad. Yo creo que es gestionarte un poco la semana, incluso el mes, y tener siempre algo en el futuro que te dé esas ganas de todos los días levantarte por la mañana e ir a trabajar. Yo creo que es la clave, ¿no? Tener algo que te diga, joder, pues voy a luchar por ello. Porque ya cuando las cosas te parecen como muy normales y, y tu sentimiento es ya lo he conseguido todo, ya está, ahí es cuando dices, joder, vaya aburrimiento. Siempre tienes que tener un reto.
En mi caso, bueno, yo es que mi mente está permanentemente trabajando, por decir una manera. O sea, yo estoy aquí ahora hablando y estoy viendo dónde podría estar haciendo fotos, por ejemplo. Y veo ahí ese color amarillo y el azul, veo las luces que dan aquí estas bombillas, veo que, o sea, estoy como permanente, voy por la calle andando y veo paredes y veo luces que se reflejan. Entonces estoy como siempre dejándome inspirar por todo lo que veo. Eh, Luego lo que es ya en el trabajo de estar sentado y trabajar y todo eso, yo me dejo inspirar mucho por los errores. Cuando estoy igual revisando una boda completa y digo, ostras, Dios, aquí me he equivocado, tenía que haber estado en otro lado, aquí mejor, lo hubiera hecho mejor aquí en este otro sitio, o si les hubiera puesto como un poco más a la derecha. Es como que voy reaprendiendo sobre mis errores constantemente en el proceso de revisión. Luego a través del feedback también que recibo de los clientes, eso es un aprendizaje brutal para encontrar muchas veces el motivo por el que la gente te contrata. Es igual tú tienes tu idea, pues yo trabajo la narrativa, bla, 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 y empiezas a encontrar que dices, es que me encanta la luz que salen en tus fotos o cómo documentar las emociones y todo este tipo de cosas. Entonces todo eso va conformando una especie de discurso que casa contigo. Y luego también a nivel un poco artístico, a mí no me, esto suena un poco así, pero a mí no me gusta la fotografía, como fotografía, ¿sabes? Con grandilocuencia. Los grandes fotógrafos, yo no vengo de ese mundo, yo vengo del mundo del cine. O sea, mi primer trabajo fue en el cine Novedades, cuando estaba el difunto Íñigo Hacha, y ahí empecé a trabajar con 16 años y que yo creé mi imaginario visual y la manera. Luego veo mis fotos y veo conexiones entre fotos que hago concretas y fotogramas que me gustan. Entonces ahí viene un poquito mi inspiración a nivel visual. Vivimos en una era digital ya que es muy clara, que nos da ilimitadas prestaciones, que tenemos a nuestro alcance todos. Lo habéis comentado antes, creo que ha sido Alejandro, que en el móvil está ya todo, ¿vale? Si haces la prueba, yo ayer la hice y introduces tus nombres, o sea, vuestros nombres, perdón, al final es muy fácil encontrar reseñas en forma de premios, en forma de trabajo, que te dirigen a un Instagram, a una página web, a algo asociado a vuestros nombres y por tanto a vuestros negocios. ¿Influye en el resultado del día a día? ¿Influye en vuestros negocios esta era digital? ¿Es más fácil? ¿No lo es? ¿Notáis que tenéis más visualizaciones, que los clientes se acercan a vosotros porque han estado buscando algo en concreto y habéis salido vosotros a través de una búsqueda, una página web, en una red social o algo? ¿Influye en vuestros negocios? A nivel redes sociales sí, pero a nivel restaurante, yo lo que me estoy dando cuenta que lo que más... al principio sí, cuando no nos conocía nadie, el hecho comunicativo a nivel redes sociales y prensa fue bastante heavy. Pero luego, cuando ya se estabilizó el tema de la estrella, me di cuenta que lo que más funcionaba era el boca a boca, de que habían oído hablar del restaurante en el País Vasco, uno de unos amigos y venían. Y hoy en día, yo todas las mesas que hablo con ellas, joder, ¿cómo nos habéis conocido? Joder, pues vino la semana pasada un amigo mío y le encantó y hemos venido. Así que a nivel exposición hacia el público, sí que funcionan las redes sociales, y de hecho es que el público objetivo de redes sociales es más o menos pues las edades que estamos aquí en este auditorio, y yo soy consciente de que mi restaurante pues no es que sea accesible para comer todos los días, y sobre todo con gente joven que está estudiando o está empezando a trabajar. Entonces ese público objetivo, que es el mayoritario en las redes sociales, de momento pues no es el que, o sea, está calando mucho a nivel redes sociales, pero a nivel feedback de que venga al restaurante no tanto.
y lo que más se está notando, aunque sea así un poco viejuno, es el boca a boca. En nuestro caso lo es todo. O sea, lo es absolutamente todo porque no tenemos un local físico donde damos nuestro servicio, como un restaurante, ¿no? O sea, nosotros, gracias a las redes sociales, es la manera un poco en la que hemos conseguido despegar, y todas las cosas que hemos conseguido ha sido por la exposición que hemos tenido en redes sociales. Nosotros hemos hecho bodas en Nueva York, Islandia, México, Marruecos, Italia, Francia, Escocia, Croacia, y lo mismo, y todo por redes sociales, clientes que nos ha llegado desde allí, y lo mismo para dar charlas. O sea, nos han llamado para dar charlas en Estados Unidos, en México, en Francia, en Croacia otra vez, en un montón de sitios, todo por redes sociales. O sea, no solo por redes sociales, no solo por Instagram, ni por Facebook en su día y ahora con TikTok, sino es como un conglomerado, ¿no? Pues la web, el SEO de la web, la coherencia del mensaje que mandas a través de las redes sociales, que es pues lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Que cuando hay un mensaje muy claro de qué tipo de empresa tienes, de qué tipo de mensaje mandas y todo eso, ayuda, ¿no? Porque se ve que hay alguien detrás que tiene muy claro lo que quiere hacer. Me gustaría hablar ahora con vosotros sobre alguno de los proyectos en los que estáis inmersos ya o con visión de futuro. En tu caso, Alejandro, quieres abrir otro restaurante en el monte. Quiero dejar una huella social. Bueno, con el tiempo pues te das cuenta que la ciudad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, y a mí me encantaría hacer algo mucho más, en un enclave mucho más natural, que no sea en el centro de la ciudad. Pero ese titular fue de hace, creo que 7 meses o así. Y me estoy dando cuenta poco a poco que también tiene su encanto. El hecho de pasear por Miranda, por la calle Alfonso VI, por la calle La Estación, y de repente encontrarte ese restaurante. Es un poco en lo que más le llama a la gente. Dice, es que en mi vida he venido a Miranda y siempre lo he visto de pasada. He parado, entro en el restaurante y parece que estoy en cualquier ciudad del mundo. Entonces eso también tiene su encanto. Así que estoy ahí valorándolo en mi cabeza. Y en tu caso, por si no fuera suficiente con un restaurante, previsión de abrir otro, Alejandro afronta el 2023 con el objetivo de optar a la segunda estrella Michelin. Bueno, esto es lo que os he comentado un poco, que siempre hay que tener un objetivo un objetivo o una ilusión en la cabeza. Eh, y, y nosotros, o sea, yo y mi equipo no somos un equipo conformista de que nos den una estrella y vamos a vivir durante toda nuestra vida con esa estrella, sino que queremos ir a más, queremos hacer un proyecto aún más único, queremos que se nos reconozca internacionalmente. Entonces, ¿eso quiere decir que sea una segunda? Pues si es una segunda, pues perfecto. Si no, eso es, si no, hemos trabajado por ser únicos, porque nos venga gente a nivel internacional, esa es mi principal obsesión actualmente, que nos venga a visitar gente de otros países. Pero para eso se necesita mucho recorrido y se necesita hacer algo único que en sus países no lo haya. Entonces, pues en ello estamos. Muy bien. Por tu parte, Daniel, explotas tu polifacética personalidad compaginando tu actividad como fotógrafo especializado en bodas, con labores docentes en Academia People y habiendo realizado incursiones en el mundo del podcast con 500 podcasts juntos. Lo mismo, ¿cómo abarca al final? ¿Es eso, es no estar quieto en ningún momento? Quieto, claro. ¿Cómo da para todo?
Claro, es un poco lo que decía antes Alejandro, que cuando ya se te da bien hacer algo o crees que se te da bien, pues intentas evolucionar o hacer otro tipo de cosas. El tema de la academia ya fue una idea que tuve hace como 18 o algo así, y viene un poco dado porque yo empecé a dar formación a otros fotógrafos que me contrataban a nivel personal, o sea, me contrataban a nivel individual y me decían, quiero que me enseñes a hacer lo que tú haces. Y tenía un montón de ese tipo de solicitudes, ¿no? Y al final dije, ostras, pues estaría guay montar como una academia online en la que todo el mundo pudiera poder acceder a todo lo que sé o a todo lo que voy aprendiendo a nivel gestión, marketing, técnica, creatividad, mentalidad, todo este tipo de cosas para ayudar a que los fotógrafos puedan vivir de la fotografía. Y tenía como el plan escrito y tal, todo eso, pero claro, nunca tenía tiempo porque montar eso es una movida muy tocha y aproveché la pandemia, el confinamiento, básicamente para hacerlo. Estamos muy contentos porque se ha creado ahí una comunidad, hay como 200 alumnos que pagan su cuota mensual o anual y van aprendiendo, hacemos eventos también presenciales. El año pasado hicimos uno aquí en El Granero, este año lo hacemos en Valencia. En enero estuvimos en Málaga también dando como una charla a fotógrafos, entonces como van saliendo ahí cosas. Y lo del podcast no tiene nada que ver directamente con el negocio, pero sí que me ha traído cosas para el negocio. El podcast se llama 500 Podcasts Juntos, en clara referencia a una película que se llama 500 días juntos, y básicamente es un podcast en la que yo hablo con fotógrafos que admiro y hablamos sobre cine y series, no sobre fotografía. Entonces esto es una cosa muy interesante también que decía Alejandro, de poder rodearte de personas a las que admiras, y lo utilicé un poquito casi como excusa, escribir a gente a la que yo admiraba y decirles, mira, pues tengo este proyecto, creo que... Bueno, y les hacía preguntas muy personales, en plan, tu película favorita o qué película te ha hecho cambiar, no sé qué, cosas así. Y es una manera de ir encontrando personas del gremio con las que ya tienes algo en común, y luego igual vas a un congreso, a un taller o lo que sea, y ya te conoces, has roto un poco ahí el hielo. Y esto es algo también que sí que me gustaría decir, no sé si se dice más adelante, pero creo que algo muy útil para el desarrollo de cualquier empresa es el crear una comunidad de personas. Porque es una actividad, aunque lo hagas en grupo, en equipo, es solitaria, y el rodearte de personas de tu gremio o personas similares os va a ayudar siempre a crecer. Está claro que el trabajo es vuestra pasión es el trabajo. ¿Conseguís desconectar en algún momento? ¿Es posible? Bueno, yo es que no lo llamo trabajo, al final es que es mi vida. No, eh, ir al restaurante no es ir a trabajar, o ir a dar estas charlas no es trabajar, pues, no sé, es tu día a día. Entonces, no es que no desconecte, sino que, no sé, siempre estoy rodeado de cosas bonitas que me hacen querer no decir, me olvido de la cocina durante un mes y me voy a Tailandia, ¿no? O sea, al final me iré a Tailandia a cocinar o a ver restaurantes diferentes. Entonces, cuando eres empresario no tienes que verlo como un trabajo, lo tienes que ver que es tu vida y que al final estás haciendo un proyecto de vida. Sí, yo un poco igual, pero yo no lo sé dividir trabajo. Sí, claro, yo no considero lo que hago trabajo tampoco. Es la forma en la que gano dinero, pero es lo que me encanta. Es decir, ¿lo haría gratis? No, porque tengo que vivir de algo, pero me encanta. Y entonces al final, pues lo que te decía, estoy aquí hablando contigo y estoy viendo fotos, salgo ahora por aquí. Es lo mismo, es una forma de vivir. Y para mí un lunes no es un lunes y un viernes tampoco es un viernes, pero es una forma, no sé. Muy bien, ya para ir acabando. ¿Por qué Miranda? ¿Por qué
no es más, porque igual es más fácil proyectarse en una ciudad grande. ¿Por qué Miranda? Bueno, pues Miranda, pues más que nada fue porque tenía a mis padres y a mi familia aquí en Miranda y entonces creía que la forma de emprender iba a ser mucho más fácil y iba a estar más arropado. Con el tiempo te das cuenta que hice bien porque es súper bonito dejar ese granito de arena en tu ciudad que para que siga avanzando, ¿no? Porque si no las ciudades van perdiendo interés, van perdiendo identidad y se convierte en una ciudad dormitorio donde la gente solo quiera salir de Miranda para hacer cosas diferentes. Hoy en día pues se están generando proyectos muy chulos y es lo que tenemos que hacer. O sea, que venga gente de fuera a trabajar a Miranda, como se está haciendo hoy en día en las plataformas logísticas que está yendo súper bien aquí en la zona de Miranda, y que esa gente que viene de fuera a vivir a Miranda tenga todas las posibilidades ocioculturales para que se queden en Miranda y no se vayan a Vitoria o a Logroño o a Burgos o a Madrid para disfrutar en sus días libres. Que al final ese dinero, esa economía sea circular y se quede en Miranda y no se escape a otros lugares. Yo en mi caso, porque es mi casa, eh, para mí Miranda es mi casa y yo no, si mi trabajo tuviera que desarrollarlo en otra ciudad, pues me daría mucha pena porque aquí está mi familia y están mis amigos. Seguramente dejaría de hacer ese trabajo y me buscaría otra cosa. Para mí es fundamental para mi vida vivir en lo que yo considero mi hogar, y además que es una ciudad con muchísimo potencial. Eh, y a mí me encanta, me alegra muchísimo, por ejemplo, cuando dentro de mi sector sale un fotógrafo nuevo. Yo no lo veo como competencia, lo veo como un compañero más. Es decir, qué guay que se vayan haciendo cosas o proyectos como el de Alejandro. O sea, es como, qué bien que salgan cosas nuevas y entre todos podemos darle pues un aire nuevo o hacer cosas diferentes, poner a Miranda en el mapa y que salgan eso, que se nos pueda ver como una ciudad viva y que la gente venga aquí porque aquí se hacen cosas chulas. Yo creo que si el proyecto es interesante, la gente va a venir donde estás. Y lo mismo que ha dicho Alejandro, de si mi propuesta es buena, va a venir gente a, a mi restaurante. Lo mismo pensaba yo. O lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos con el Monasterio del Espino, que abrieron un granero y les dije, esto lo vais a petar. Que aquí va a venir gente de todo el mundo, porque la propuesta es increíble. Y así está funcionando. Entonces, por eso yo creo que muchas veces, o sea, condiciona el tipo de negocio, pero si la propuesta es buena, si el valor que estás aportando es realmente diferencial, la gente va a venir aquí, seguro. Sí, y sobre todo hay otras regiones en España que tienen muchísimo menos potencial que Miranda, pero al final se ha apostado por ellas a nivel institucional, se han creado proyectos súper interesantes y han salido adelante. Y Miranda tenemos esa conexión que nos hace única con el País Vasco, La Rioja y Castilla. Yo creo que eso hay que potenciarlo al máximo y luego el entorno. El entorno es precioso. El norte de Burgos es el gran desconocido de, de la provincia de Burgos y de Castilla y León. Y yo creo que a nivel institucional eso se tendría que potenciar a muchísimo más. Y porque otros municipios o otras ciudades lo han hecho y les ha salido bien. Y yo creo que Miranda tiene que ir por ese camino. Porque si no nos vamos a quedar pues atrasados totalmente. A nivel logístico, de cruce de caminos, históricamente que ha sido, y a nivel social, que es una ciudad que tiene gente que se mueve, que es activa, que es acogedora. Entonces yo creo que es un sitio fenomenal para poder evolucionar. Yo siempre he pensado quizás el modelo empresarial en Miranda estaba en cierta parte agotado o no agotado, o una parte está agotado, pero que sí que se puede
se puede potenciar por otros lados, como por ejemplo proyectos como el de Alejandro y toda la gente a la que él va a inspirar, que ahora tienen 15 años o 20 y que querrán ser un Alejandro Serrano también. Y entonces todo eso me parece que es como muy, muy guay y que puede ayudar a crecer. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Tenemos de público, bueno, de alumnos, mejor dicho, del instituto cerca de 400. Espero que alguno tenga esa inquietud de aportar lo que dentro tiene y que sigan construyendo y haciendo crecer a Miranda, porque yo creo que hay mucho talento ahí, que no es fácil, lo habéis comentado vosotros, no es fácil al final materializar por los negocios y demás, pero que yo creo que es posible. Otra cosa que por experiencia yo he visto, es más fácil destacar en una ciudad pequeña que en una grande. O sea, para mí, cuando estoy con fotógrafos que viven en Madrid y que no consiguen trabajo, yo digo, ya, es que Madrid es una jungla. Dice, es que es muy difícil. Dice, y tener una ciudad pequeña, al final, y hacer una propuesta diferente, es más sencillo tener visibilidad y de ahí luego ir escalando. Pero querer sacar la cabeza en Barcelona, pues es Sí, al final es más mucho complicado, más es complicado, verdad. claro. Bueno, ya por último, me gustaría que puntualizaseis algunas de estas citas que son vuestras. Alejandro, todos los días son únicos y si no confiase en mí mismo e hiciese caso a todo el mundo, sería una locura ingestionable. Sí, al principio, ahora no, pero al principio pues al final había uno que te decía que no, que tenías que tirar por lo tradicional. Había otro que te decía que tenías que tirar por otra cosa, o no sé, parecerte a todos los restaurantes de Miranda. O sea, pues al final la gente pues le gusta opinar, ¿no? Pero, eh, pero en verdad luego te das cuenta que pues eso, o sea, tienes que hacer lo que tú creas conveniente en cada momento. Está súper bien y yo siempre, sí que desde que tiene la estrella como que la gente ya te ve que, joder, pues tiene una estrella, no le voy a decir que tiene que tener este vino en la carta, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que está súper bien y al final os lo recomiendo. Todos los clientes futuros que tengáis, hablar con ellos, qué tal ha ido la experiencia, bueno, en mi caso gastronómica, y sacar conclusiones y quedarte con la parte que tú sientes que en verdad vale, ¿no? Pero hay que saber escuchar al cliente, tampoco hay que eh, ocultarte en la cocina, no salir, no, al final tiene que fluir ese diálogo y habrá cosas que te digan los clientes que digas, pues muy bien que lo pienses, pero yo no lo voy a cambiar porque es mi identidad y habrá otras cosas que seguramente a mí muchos clientes mandan muchas ideas que yo no lo veía y ellos sí que lo han visto desde su posición, así que hay que saber escuchar al cliente. En tu caso, Daniel, si tienes una idea, inténtalo. Si funciona, genial. Si no, podrás aprender a mejorarla o a entender que no era tan buena idea. Entendí que era miedo a fracasar, a decepcionar a mis clientes, a mi familia, a mí mismo. Ese miedo a perderlo todo, al fracaso, es lo que me hizo querer hacer siempre las cosas un poco mejor cada día. Wow. Pero es verdad, o sea, a mí me pasaba, por ejemplo, llevándolo a hacer fotos, que a veces digo, ostras, creo que aquí hay una foto muy guay. Y como que me venían los demonios de decir, no lo voy a hacer, porque implicaba igual decirle, Alejandro, ponte aquí, tal, y a lo mejor no funcionaba, y si no funcionaba pensar que soy mal fotógrafo, y entonces digo, qué mal. Entonces, el forzarme a mí mismo a intentarlo todo, todas las ideas que tengo en mi cabeza, a intentarlo todo, ha sido, como decía antes, un gran proceso de aprendizaje, porque la mayor parte de las veces me he equivocado, pero eso me ha servido para saber cómo lo podría hacer mejor la próxima vez, qué es lo que me faltaba, o a lo mejor que es que no era tan buena idea como pensaba. Entonces ahí afloran todos esos miedos que todos tenemos
todos queremos agradar a los demás y sentir que estamos aportando algo y que lo que hacemos vale. Y entonces el miedo al fracaso, es inherente ya no solo a los empresarios, sino a cualquier persona humana. Entonces, lo que decía antes, abrazar el fracaso y aprender de él y saber que no porque lleves muchos años ya no vas a fracasar, sino que va a estar siempre contigo y que forma parte del proceso, es la manera de ir creciendo. Y yo siempre quiero ser un poquito mejor que el día que ayer, solo un poquito, aprender una cosita nueva. Que cuando ves luego en perspectiva, al cabo de 1 año, 2 años, lo que has mejorado, eso es a mí lo que me hace sentir orgulloso, el ver que ha habido una progresión, que no he querido estancarme, que soy mejor fotógrafo o empresario que hace unos años. A mí eso es lo que me motiva. Yo, por ejemplo, a nivel fotográfico, todos los años hago un resumen de mis fotos favoritas de lo que he hecho ese año. Y luego lo veo y digo, pues no está mal. No está mal. Ha sido como una manera es como un premio que me doy, ¿no? Por ver esa pequeña evolución. Y bueno, esa es la manera en la que ya no solo trabajo, vivo. Sí, muchas veces, no sé, en el instituto, cuando estudiabas mucho y luego suspendías los exámenes, eso te hacía ver que, joder, que estabas fracasando y que estabas haciendo algo muy, muy mal y que tenías que sacar buenas notas sí o sí. Y eso es muy frustrante y luego te das cuenta, porque yo, por ejemplo, en matemáticas era pésimo y yo me esforzaba al máximo. Y eso, luego con el tiempo te das cuenta de que hablando con grandísimos empresarios o con grandes artistas o con grandes cocineros, todos han fracasado. O sea, todos en algún proyecto que han hecho o al principio o estando en lo más arriba, todos han fracasado en algo. Y yo creo que también en los institutos, en los colegios, nos deberían enseñar a que el fracaso es parte del camino hacia el éxito o hacia lo que tú quieres. Estoy de acuerdo. En la cultura americana el fracasar es un éxito y consideran que tú en un emprendimiento hasta 3 veces que hayas fracasado es un éxito. Yo creo que es algo que tenemos que ir cambiando en nuestra mentalidad, en la mentalidad de nuestra cultura en España, porque al final los fracasos son éxitos porque ayudan a mejorar siempre. Bueno, en el nombre del instituto y del mío propio, quiero agradeceros el hecho de haber hecho un hueco en vuestras agendas ocupadas, muy ocupadas, para compartir este ratito con nosotros. Tenemos 5 minutitos para que, si alguno de los que estáis aquí presentes queréis hacerles alguna pregunta, pues es el momento, ¿de acuerdo? Chema está por ahí, entonces levantáis la mano y él se acerca y os da el micrófono. Bueno, yo tengo una pregunta para Daniel, que sí que es verdad que no tiene mucho que ver con esto del emprendimiento, pero es que me ha dado curiosidad. ¿Cuál es tu película favorita? Sé que es difícil elegir, pero claro, pero dime alguna. A ver, depende del día y depende del motivo, pero te voy a decir Qué bello es vivir, E.T., Interestelar y Seven, y Jerry Maguire. Ostras, me has dicho muchas. ¿Cuál has dicho, la última? Jerry Maguire. Mira, esa es la única que no he visto. Jerry Maguire, para los que queráis emprender, me parece una historia muy, muy bonita. Es un representante de jugadores de fútbol americano que decide pasar de una gran empresa que lo único que iba a facturar a grande corporativa, a grandes números y tal, a hacer algo como muy pequeño, muy personal. Es de Tom Cruise. Vale, pues muchas gracias. A ti. Me encanta la pregunta. Podemos hablar más de esto si queréis. Para Alejandro, ¿cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es uno que desde el 2019, que no existía el Mar de Castilla, ni el restaurante, ni nada, me presenté al concurso de la gamba roja de Denia y
Y curiosamente, pues alguien del norte, pues ganó allí, que ahí siempre ganaban los de Alicante, Valencia y Murcia, Castellón. Y eso lo hice expresando el mar, pero desde mi punto de recuerdo de niñez. Y lo que hacía era recordar un poco cómo hacía mi abuela las gambas. Y lo que hacíamos era hacer las gambas a la plancha y luego le echábamos un chorrito de limón para hacer una salsa mucho más rica con los jugos de las cabezas de la gamba y demás. Y entonces en el restaurante, bueno, en el concurso pues gané con este discurso y con esta idea. Y luego en el restaurante ha ido evolucionando hasta ahora que hacemos un ravioli líquido con las cabezas de las gambas. Así un caldo súper potente de gamba que te explota en la boca y luego te comes una tartaleta que hacemos con diferentes, súper delicada, súper efímera, con diferentes pisos, con una mayonesa de las cabezas de la gamba fritas, otra mayonesa eh, de, de la gamba curada, y luego lo terminamos con el cuerpo de la gamba trabado con un poco de limón. Entonces el primer bocado representa esa potencia de la gamba y el segundo bocado representa ese toque de limón que tanto recordaba cuando lo hacía con mi abuela. Y para mí ese es el plato que más me representa porque es cocinar pescado aquí en Miranda. Una pregunta más. ¿Quién ha sido la persona que os ha eh, inspirado a lanzaros al emprendimiento? Ya no sean vuestros padres, familiares, que sea alguien que os entienda más que vuestros padres. Pues en mi caso, mis amigos no lo veían. Es que en verdad nadie lo veía más que mi padre. Mi madre tampoco lo veía. Mi padre era el único que dijo, venga, vamos a apostar por ello. Así que al final yo con mis padres iría al fin del mundo, porque siempre han creído en mí y siempre creerán, yo creo. Y en mi caso, mi mujer, que por aquel entonces era mi novia, que trabajamos juntos, eh, hicimos un cambio. Al principio, en los primeros años, cuando estaba trabajando, tenía como una oficina a pie de calle y cuando decidí cambiar por completo el modelo de negocio, mis padres tampoco lo terminaban de ver porque era un cambio muy grande, pero ya lo tenía claro y yo pues digo, si tú lo ves, pues venga. La pregunta es que a la hora de tomar la decisión de meterte la fotografía, como has dicho que tus padres son funcionarios, pues ¿cómo fue el apoyo pues que te dieron tus padres, ya sea en lo personal o en lo económico, para realizar tu proyecto? Porque a la hora de realizar un proyecto de empresa es importante todo el apoyo que tengas detrás, tanto emocional como monetario. Sí, eso es una muy buena pregunta. Es decir, en mi caso sí que yo tuve todo el apoyo por parte de mis padres. Yo cuando les dije que quería ser director de cine no me dijeron, vale, pero búscate un plan B. O sea, era como me apoyaron desde el principio, hicieron sus números para ver si podían mandarme a Madrid a estudiar. O sea, siempre he tenido el apoyo emocional y económico por parte de ellos. Y cuando les dije que iba a dejar el trabajo y que quería ponerme algo por mi cuenta y tal, me siguieron apoyando. Y de hecho, económicamente me apoyaron durante un año hasta que yo pude ser un poco como más libre financieramente. Pero sí, yo he tenido buena suerte en ese sentido porque he recibido siempre su apoyo, tanto económico como moral. Vale, pues damos por concluida esta primera charla. Yo creo que les debemos dar un inmenso aplauso.
es una, no sé cómo decirlo, una distinción, un agradecimiento, ¿vale? Que queremos tener desde el instituto con vosotros. Al final somos un centro muy pequeñito aquí en el norte de nuestra provincia, como decía antes Alejandro, en el que procuramos seguir alimentando nuestro entorno y sacando al mercado a personas que colaboren en ese entorno empresarial que hay. Y nada, daros esto de recuerdo que nos hace mucha ilusión. Y muchísimas gracias por haber venido y por haber compartido este rato con vosotros. No, vosotros de verdad estamos, yo a nivel personal estoy muchísimas gracias. Agradecido de que nos hayáis llamado. Creo que, de verdad, estoy súper agradecido de que os hayáis fijado tanto en Alejandro como en mí para poder dar nuestra visión, porque creo que Miranda, lo decía antes, hay muchísimo talento, hay gente que quiere hacer cosas muy chulas y el hecho de que, seguramente mucha gente que hay aquí dentro de unos años pueda estar aquí también contando su experiencia y gracias por contar con nosotros. Sí.